El secreto del rabino de Saf. El aire en el barrio judío de Saf dolía a incienso y pan recién horneado cuando Daniel, un joven comerciante de telas, llegó agotado a la pequeña sinagoga de piedra que se aferraba al borde de la montaña. Había recorrido media Galilea con sus mercancías, pero las ventas eran cada vez más escasas, y las deudas comenzaban a ahogarlo. Esa noche, sin embargo, no buscaba consuelo en la oración, sino respuestas. Dentro, entre las sombras danzantes de las velas, el anciano rabino Eliezer copiaba manuscritos con una pluma de ganso. Sus dedos, nudosos como raíces de olivo, se movían con una precisión que contrastaba con la lentitud de su respiración. Daniel se acercó inclinándose en señal de respeto. Rabino, dicen que usted conoce los caminos ocultos de la Torá, los que no se enseñan en las yeshivot. Eliezer alzó la vista. Sus ojos, opacos como el ámbar desgastado por el tiempo, parecieron atravesar al joven. Lo que buscas no está en los rollos sagrados, sino en lo que ellos guardan en silencio, susurró. Pero el conocimiento tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Daniel asintió sin vacilar. El rabino cerró el manuscrito y se levantó con dificultad. Lo guió hasta un pequeño cuarto trasero, donde una lámpara de aceite iluminaba un pergamino desgastado colgado en la pared. Sobre él, dibujados con tinta roja, había símbolos que Daniel nunca había visto, círculos entrelazados, letras hebreas invertidas y lo que parecía un árbol con raíces hacia el cielo. Esto es el Sadá Parnasá, dijo Eliezer, tocando el pergamino con reverencia, el secreto de la abundancia, transmitido desde los días del templo. Pero no es magia, hijo mío. Es teshuvá, rectificación. El rabino explicó que, según la tradición cabalística, la pobreza no era un castigo, sino un desequilibrio en las sefirot, las emanaciones divinas que gobernaban el flujo de energía en el universo. Para duplicar sus ingresos, Daniel debía alinear su parnasá, sustento, con 3 principios ocultos en el Zohar. 1. El principio de la vasija rota, que Lishchave, nadie puede recibir lo que no está preparado para contener. Durante 7 días Daniel debería donar el 10% de lo poco que ganaba, sin importar cuánto fuera, a un pobre anónimo. El vacío que creas será llenado por el cielo, advirtió Eliezer. 2. La ley del nombre oculto. Cada noche antes de dormir, Daniel debía escribir en un papel el nombre divino de 42 letras, el Shema Méforas de la creación, quemarlo y esparcir las cenizas en su bolsillo. Las letras son semillas, dijo el rabino. Donde caigan, brotará abundancia. 3. El pacto del Sabbat. El viernes al atardecer, debería encender 2 velas adicionales en honor a Lía y Rachel, las matriarcas, y recitar en voz baja, que mi mano sea canal de bendición, como el río que no retiene su agua. El Sabbat es el portal, susurró Eliezer. Lo que hagas en esas horas, el universo lo multiplicará en la semana. Daniel siguió las instrucciones al pie de la letra, aunque al principio le pareció absurdo donar cuando apenas tenía para comer. Pero al tercer día, un mercader persa llegó a su puesto buscando telas raras para un jeque de Damasco. Al 6.º día, un prestamista le perdonó una deuda antigua por un sueño que tuvo. Y el viernes siguiente, mientras encendía las velas, un mensajero del gobernador llegó con un pedido urgente, vestimentas para la corte de Jerusalén. En un mes sus ingresos no solo se duplicaron, sino que triplicaron. Pero una noche, ebrio de éxito, Daniel olvidó encender las velas del Sabbat. Al día siguiente su carro de mercancía se atascó en el barro, y un ladrón le robó la bolsa con las ganancias de la semana. Regresó a la sinagoga, avergonzado. Rabino, ¿acaso la Kabbalah es un juego de premios y castigos? Eliezer lo miró con una sonrisa triste. No, hijo. Es un espejo. Cuando dejaste de cumplir el pacto, dejaste de creer en él. Y lo que no crees, no puede existir para ti. El anciano tomó un nuevo pergamino y escribió algo con tinta dorada. Se lo entregó a Daniel. Ahora conoces el secreto. Pero recuerda, la verdadera riqueza no está en el oro, sino en entender que el dinero es solo energía, y como el agua, fluye hacia donde hay espacio para recibirla. Daniel guardó el pergamino en su pecho. Esa noche antes de dormir, escribió el nombre de 42 letras, lo quemó, y mientras las cenizas caían sobre su bolsillo vacío, susurró. Que mi mano sea canal. Al amanecer, el viento trajo consigo el aroma de la lluvia, y el sonido de monedas rodando sobre el suelo de piedra. El sonido de las monedas resonó en el silencio del amanecer como un presagio. Daniel se agachó y las recogió,
eran antiguas, desgastadas por el tiempo, pero su peso era real. En cada una, grabada en relieve casi imperceptible, se distinguía el mismo símbolo que Eliezer había trazado en el pergamino la noche anterior. No eran simples monedas, eran símbolos. Y ahora por primera vez entendía lo que el anciano había querido decirle. Durante semanas Daniel probó el poder de aquel conocimiento. No era magia, sino algo más profundo, una ley. Cuando extendía la mano con la intención clara, sin avaricia, sin miedo, el dinero llegaba. A veces en forma de pagos inesperados por trabajos olvidados, otras como herencias de tíos lejanos cuya existencia ignoraba, o incluso como monedas encontradas en el camino, como aquel primer amanecer. Pero pronto descubrió que el flujo no era infinito ni arbitrario. Había una condición implícita en el pacto original, la misma que él había roto años atrás: el dinero solo permanecía donde había generosidad. Un día, mientras caminaba por el mercado, un niño le tiró del manto. Era flaco, con los ojos hundidos y las manos sucias de hollín. «Señor, mi madre está enferma. Necesitamos pan». Daniel sintió el peso del pergamino contra su pecho. Podía ignorarlo como había hecho antes, cuando el hambre ajena no era más que un ruido de fondo en su vida. Pero ahora sabía. Sacó una bolsa de monedas, más de las que el niño había pedido, y se la entregó. Al hacerlo notó algo extraño: las monedas que llevaba en el bolsillo, las que había recibido esa mañana, brillaban con más intensidad, como si el acto de darlas hubiera activado. Eliezer apareció a su lado sin hacer ruido, como si hubiera estado allí todo el tiempo. «Ya entiendes», dijo el anciano, observando al niño correr hacia una panadería. «El dinero es como el aire, si lo retienes te asfixias. Si lo dejas circular, la vida respira a través de ti». Pero Daniel aún tenía una duda. ¿Y si doy demasiado? ¿Si me quedo sin nada? Eliezer rió, un sonido seco como hojas en otoño. «Ah, hijo mío. Eso es lo que nunca entendiste. No puedes quedarte sin nada, porque el vacío es solo el espacio donde lo nuevo puede nacer». Pasaron los meses. Daniel dejó de acumular. Compró tierras y las dio en usufructo a familias sin hogar. Financió talleres para artesanos y escuelitas para niños. Y cada vez que lo hacía, el flujo regresaba multiplicado, no siempre en moneda, sino en oportunidades, en conexiones, en ideas que se convertían en prosperidad. La gente empezaba a llamarlo el hombre de las manos abiertas, aunque él sabía que no era suyo el mérito, sino de la ley que había aprendido a honrar. Hasta que llegó él. Un día, un forastero vestido con ropas oscuras y joyas ostentosas llegó al pueblo. Se hacía llamar Malach, aunque nadie sabía su nombre verdadero. Había oído hablar de Daniel y de su don, y quería aprender el secreto. Ofreció oro, propiedades, incluso poder político a cambio del pergamino. Daniel se negó. «El conocimiento no se compra», dijo. «Se recibe cuando estás listo». Malach no era un hombre acostumbrado al no. Esa noche, mientras Daniel dormía, unos hombres enmascarados irrumpieron en su casa. Lo golpearon, le arrancaron el pergamino del pecho y le dejaron una advertencia. «La próxima vez será tu vida». Daniel despertó magullado, con el sabor a sangre en la boca. Pero cuando buscó el pergamino en el suelo, solo encontró cenizas. Malach ya lo había quemado, creyendo que así el poder pasaría a él. Eliezer apareció en la puerta, con el bastón apoyado en el hombro. «Él no entiende», murmuró. El pergamino era solo un recordatorio. «El verdadero pacto está aquí», y se tocó la sien. «Y aquí», añadió, señalando el corazón de Daniel. Malach, mientras tanto, esperaba en su posada lujosa a que el poder hiciera efecto. Pasaron los días y nada ocurrió. Su oro seguía siendo solo oro, pesado e inmóvil. En un arrebato de furia, fue a buscar a Daniel para exigirle una explicación. «Me engañaste», gritó, blandiendo un puñal. El pergamino no servía para nada. Daniel, sereno, extendió las manos vacías. No era el pergamino, Malach. Era la intención. Tú solo querías tomar. Y lo que tomas sin dar, se pudre en tus manos. Como si sus palabras hubieran sido un conjuro, las joyas de Malach empezaron a oscurecerse, el oro se volvió quebradizo como ceniza. El hombre gritó intentando deshacerse de ellas, pero era tarde, su avaricia había corrompido incluso lo que ya poseía.
Eliezer observó la escena con calma. Cada uno recibe según lo que siembra, dijo. Tú, Daniel, sembraste confianza y cosechaste abundancia. Él sembró miedo, y ahora cosecha ruina. Malach huyó del pueblo esa misma noche, perseguido por sombras que solo él podía ver, las deudas que nunca pagó, las promesas que rompió, los puños que cerró cuando debió abrir. Daniel, en cambio, siguió su camino. Con el tiempo su nombre se convirtió en leyenda, aunque él nunca buscó fama. Sabía que el verdadero poder no estaba en el dinero, sino en entender que la riqueza es solo un río, si intentas atraparla en tus manos, se escurre entre los dedos. Pero si aprendes a guiarla, puede regar valles enteros. Una tarde, años después, Eliezer apareció por última vez. Esta vez no traía pergaminos ni símbolos. ¿Has aprendido?, dijo simplemente. ¿Y ahora?, preguntó Daniel. Ahora vives, respondió el anciano, sonriendo. Porque ya no necesitas premios ni castigos. Solo el flujo. Y con eso se desvaneció como niebla al amanecer. Daniel respiró hondo. El viento trajo el aroma de la lluvia, como aquel primer día. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en monedas, ni en pactos, ni en lecciones. Solo sintió el latido de su propio corazón, abierto como una puerta. Y el mundo generoso entró. El flujo. Los años que siguieron no fueron fáciles, pero tampoco lo habían sido los anteriores. La diferencia era que ahora Daniel ya no luchaba contra la corriente. Aprendió a reconocer el ritmo de las cosas, el momento exacto en que un préstamo debía otorgarse sin garantías, la hora precisa para cerrar un trato con un apretón de manos en lugar de un contrato, el instante en que había que soltar lo que ya no servía, aunque doliera. El banco que había heredado de su padre ya no era un lugar de números fríos, sino un espacio donde las historias se entrelazaban. Los campesinos de las colinas cercanas llegaban con sus cosechas magras y salían con semillas para la próxima siembra. Las viudas ya no escondían sus monedas bajo el colchón, sino que las invertían en talleres de costura donde sus hijas aprendían un oficio. Y los jóvenes, aquellos que antes huían hacia la ciudad en busca de fortunas imposibles, empezaban a ver en el valle un lugar donde echar raíces. No todo fue armonía. Hubo quienes murmuraban que Daniel se había vuelto blando, que regalar oportunidades era un negocio ruin. El viejo Santiago, el prestamista más temido de la región, lo desafió una tarde en la plaza. Das demasiado y pides poco. Así no se enriquece nadie. Daniel lo miró sin ira, solo con una calma que antes no habría reconocido en sí mismo. No busco enriquecerme, Santiago. Busco que el dinero sirva para algo más que acumular polvo en un cofre. Siempre fuiste un soñador, escupió el otro. Verás cómo terminas pidiendo limosna. Pero no fue así. El dinero, cuando se deja fluir, tiene una manera extra. Ya de volver. No en avalanchas, sino en arroyos constantes. Los campesinos pagaban con parte de sus cosechas, las viudas con el primer beneficio de sus talleres, los jóvenes con su trabajo en las tierras que antes yacían baldías. Y aunque Daniel nunca volvió a ser el hombre más rico del valle, tampoco le hizo falta. Una noche, mientras revisaba los libros de cuentas a la luz de una lámpara de aceite, encontró entre las páginas un pequeño sobre de papel amarillento. Dentro solo una frase escrita con la caligrafía temblorosa de su padre. El verdadero legado no es lo que dejas atrás, sino lo que pones en movimiento. Sonrió. Por primera vez entendió que su padre, a su manera, también había intentado enseñarle el flujo. El último río. Décadas después, cuando el cabello de Daniel ya era plateado como las monedas antiguas y sus manos temblorosas apenas podían sostener una pluma, llegó al banco un hombre joven con los ojos brillantes de ambición. Traía consigo un mapa y un sueño, quería dragar el río que atravesaba el valle para buscar oro en su lecho. Señalaré el lugar exacto, dijo el joven, extendiendo el pergamino sobre la mesa. Solo necesito financiamiento. Las ganancias serán inmensas. Daniel observó el mapa, luego al joven y finalmente la ventana, por donde se veía el río serpenteando entre los campos verdes. ¿Y qué quedará cuando el oro se acabe?, preguntó. El joven parpadeó confundido. Quedará el río, respondió Daniel. Pero no como lo conoces. Lo habrás convertido en una cicatriz. El joven frunció el ceño. No entiendo. Daniel se levantó con dificultad y se acercó a la ventana.
El sol de la tarde doraba las aguas del río, que seguían su curso como siempre, indiferentes a los planes de los hombres. El oro se gasta, se pierde, se roba. Pero un río da de beber a las generaciones que ni siquiera han nacido. ¿De qué sirve enriquecerse si el valle se convierte en un desierto? El joven guardó el mapa, decepcionado. Entonces no me ayudará. No, dijo Daniel. Pero te daré algo mejor. Sacó de un cajón una pequeña llave de hierro. Esta abre la despensa de semillas que hay detrás del banco. Son de las mejores de la región. Si las plantas ahora, en 3 meses tendrás una cosecha que podrás vender. Y si aprendes a guardar una parte para la próxima siembra, nunca volverás a pasar hambre. ¿Y el oro?, insistió el joven, aunque su voz ya no tenía la misma convicción. Daniel sonrió. El oro es solo otro tipo de semilla. Pero no todas dan frutos que valga la pena cosechar. El joven se fue esa tarde con un saco de semillas al hombro. Daniel nunca supo si las plantó o si, al final, prefirió buscar fortuna en otro lugar. Pero eso ya no importaba. Había aprendido que las lecciones, como el agua, encuentran su camino. La última cuenta. La muerte llegó para Daniel una mañana de invierno, mientras observaba desde su silla el valle cubierto por una ligera capa de nieve. No hubo dolor, solo un suspiro largo, como si por fin soltara algo que había cargado sin darse cuenta. Cuando los vecinos entraron a su casa para velarlo, encontraron sobre la mesa de trabajo un último asiento contable. No había números, solo una lista de nombres: los campesinos a quienes había prestado semillas, las viudas que ahora dirigían sus talleres, los niños que estudiaban en la escuela que él había ayudado a construir. Al final, escrito con trazos temblorosos, había una sola línea. Saldo, equilibrado. Lo enterraron junto al río, bajo el sauce que él mismo había plantado décadas atrás. Dicen que esa primavera el árbol floreció como nunca, y que sus ramas se inclinaron hacia el agua, como si quisieran beber del mismo flujo que Daniel había aprendido a respetar. Y el valle siguió verde.